Bueno, hoy tenemos aquí lo que es este dispositivo, al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. Como pueden ver, nuestro dispositivo no entra a modo recovery y no nos da la opción para poderlo restablecer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, vamos a utilizar lo que es una herramienta totalmente actualizada. También le vamos a explicar de dónde van a poder descargar esta herramienta para poder hacer lo que es este proceso. Antes de ejecutar la herramienta tenemos que desactivar lo que es el antivirus para poder entrar a nuestro dispositivo. Esta es la herramienta que vamos a utilizar en este video tutorial. Primero tienen que registrarse. Cuando ejecuten la herramienta le va a pedir para que se puedan registrar. Luego van a iniciar sesión. Luego, ¿qué más van a hacer? Vamos a ir lo que es aquí a nuestro antivirus. Vamos a irnos aquí en protección, aquí donde está el escudo. Luego van a bajar, le van a dar aquí donde dice administrar la configuración y van a desactivar la primera opción antes de ejecutar el programa. Luego de haber hecho eso, vamos a conectarnos, vamos a darle aquí donde dice connecting, es la segunda opción. Bajamos, le damos clic aquí, tenerlo así, y luego sí nos vamos a conectar. Vamos a una herramienta y hay que registrarnos. Bueno, cuando estemos en el navegador vamos a escribir Davicel, tal cual aparece en pantalla. Luego vamos a seleccionar la primera opción y nos llevaría a la página oficial. Ya estando aquí en la página oficial, vamos a dar aquí en entendido, vamos a buscar la opción de la página que se llama apps Davicel. Aquí vamos a poder encontrar la entrada apps Davicel, esa es la opción que vamos a seleccionar. Vamos a darle clic y aquí en la primera entrada vamos a poder descargar lo que es esta herramienta. Vamos a esperar que el programa reconozca el dispositivo. Listo, ya que lo ha reconocido, vamos a darle aquí donde dice recovery. Aquí en recovery le vamos a darle aquí en close. Luego de haber hecho eso, vamos a darle aquí donde dice wipe user data. Vamos a dar aquí. Como pueden ver, aquí salió wipe successful. Entonces lo que vamos a hacer ahora es presionar botón de encendido, botón de volumen abajo, ya que nuestro dispositivo se ha restablecido. Esto es rápido. La demora es configurar, registrarnos. Luego de haber hecho eso, hacemos todo el proceso tal cual. También instalar los drivers. En nuestra página oficial van a tener lo que son nuestros drivers. Aquí vamos a seleccionar aquí en la primera opción donde dice reboot, damos que dice sí y no, para que se pueda reiniciar nuestro dispositivo. Ahora esperamos hasta que nos lleve a inicio. Pero digamos que te quede con la cuenta de Google, con la cuenta de seguridad. En la descripción del video y en los comentarios vamos a dejar métodos para poder solucionar lo que es el problema. Si no, te vamos a explicar paso a paso de cómo llegar a inicio. Si te queda con la cuenta de Google, con la cuenta de seguridad, en la descripción del video y en los comentarios tenemos métodos para poderlo solucionar.